Mis padres se volvieron locos cuando compré una casa para mí y no para mi hermana. Mis padres siempre habían repetido que querían lo mejor para mí y para mi hermana, pero crecimos en una casa donde la palabra preferencia nunca se decía en voz alta aunque todos sentíamos su peso. Desde pequeño noté que a mi hermana le celebraban cosas que a mí apenas mencionaban, y aunque nunca hice drama, aprendí a valerme por mí mismo. Trabajé desde temprano, ahorré cada centavo y me prometí que algún día tendría mi propio lugar, lejos de las comparaciones que ya me cansaban. Pero jamás imaginé que cumplir ese sueño iba a desatar una tormenta familiar. Y mucho menos que aquella tormenta iba a mostrarme quienes realmente estaban de mi lado y quienes solo me querían mientras siguiera en el papel que ellos esperaban. Todo empezó cuando encontré una casa perfecta para mí, pequeña, tranquila y en un barrio seguro, algo que siempre había querido. Firmé los papeles con emoción y llamé a mis padres esperando escuchar un felicidades hijo, te lo mereces, pero lo que recibí fue silencio. Un silencio tan incómodo que supe de inmediato que algo estaba mal. Cuando por fin hablaron, la primera pregunta no fue cómo era la casa ni si estaba feliz. Fue si había pensado en comprar una para mi hermana también, como si yo fuera responsable de resolverle la vida para que no sintiera envidia. Ese comentario me cayó como un balde de agua fría, porque no solo anuló mi logro, también me recordó que en su mente yo siempre tenía que ceder algo. Intenté explicarles que había ahorrado por años, que nadie me había regalado nada y que era un sueño personal. Ellos lo escucharon, pero no lo aceptaron. Mi madre dijo que mi hermana llevaba años quejándose de lo difícil que era tener gastos y que yo, como hermano mayor, tenía la obligación moral de igualar las oportunidades. Me quedé en shock porque nunca había escuchado esa regla antes. Se la inventaron en ese instante. Mi padre, por otro lado, decía que no era justo que yo tuviera un hogar propio mientras mi hermana seguía rentando, como si mi esfuerzo fuera una ofensa personal hacia ellos. Y ahí supe que nada de lo que dijera iba a cambiar lo que ya habían decidido sentir. Los días siguientes fueron tensos. No podía creer que mis padres estuvieran enojados por algo que se supone deberían celebrar. Cada llamada era una discusión disfrazada de solo queremos lo mejor para todos. Cada mensaje era una indirecta hacia mí por romper la igualdad familiar. Incluso me acusaron de egoísta, palabra que jamás había escuchado de ellos dirigida hacia mi hermana. Quise mantener la calma, pero internamente me hervía la sangre al pensar que estaban ignorando todo mi esfuerzo solo porque su hija menor estaba molesta. Mi hermana, por supuesto, aprovechó ese caos para hacerse la víctima ante todos. Ella comenzó a publicar indirectas en redes diciendo que algunas personas solo pensaban en sí mismas y que era triste cuando la familia te dejaba atrás. Sus amigas le comentaban dándole apoyo como si fuera una mártir, y mis padres le respondían con corazones y palabras de consuelo. Yo observaba todo con incredulidad absoluta porque jamás le debía nada. Nunca me pidió ayuda, nunca me insinuó que quisiera una casa. Simplemente se sintió con derecho a exigir una porque yo había logrado lo mío. Y mis padres, en lugar de frenar ese comportamiento, lo alimentaban como si yo fuera el villano. Llegó un punto en el que mi madre me llamó llorando, pero no por alegría, sino como si yo hubiera cometido un crimen. Me dijo que no entendía cómo podía dejar a mi hermana en la calle, una frase tan dramática que casi me hizo reír de lo absurda que era. Le expliqué otra vez que yo no podía comprar 2 casas, que eso no era realista. Pero ella insistió en que, aunque no pudiera comprarle una completa, debí ofrecerle la mitad de la mía. Cuando escuché eso supe que mis padres habían perdido toda lógica. Me querían reducir a un cajero automático emocional, sin importar mis propios planes ni mis propios límites. A pesar de todo, intenté hablar con mi hermana directamente. Le dije que estaba feliz de ayudarla con consejos financieros, con ideas para ahorrar, incluso con enseñarle lo que hice para lograrlo. Ella solo cruzó los brazos y me dijo que no quería migajas, que si realmente la quería, debía haber considerado su situación antes de tomar una decisión tan grande. Esa frase me dolió, pero también me abrió los ojos por completo. Para ella, mi logro no era una victoria familiar sino una competencia que había perdido. Y mis padres la estaban apoyando en esa mentalidad como si fuera normal. Las discusiones crecieron tanto que decidí alejarme por unos días.
Pero la gota que rebalsó todo llegó cuando mis padres convocaron una reunión familiar en casa para hablar con seriedad. Me presenté con calma, pensando que sería una conversación madura, y me encontré con una escena que parecía sacada de un programa de drama barato. Mi hermana llorando en el sofá, mis padres abrazándola como si yo hubiera arruinado su vida. Y yo, el villano oficial de la familia, entrando sin saber qué nuevo reclamo tenían preparado. Sentí que ya conocía el guión antes de escucharlo. Mis padres comenzaron diciendo que la familia debía estar unida y que mis decisiones afectaban el equilibrio emocional de mi hermana. Me pidieron que reconsiderara mi postura y que pensara en el bienestar colectivo, no solo en el mío. Yo respiré hondo y por primera vez en mi vida dejé de ser el hijo complaciente. Les dije que mi vida y mis logros no eran un ataque hacia nadie y que no iba a disculparme por haber trabajado duro. Que si mi hermana quería algo, debía esforzarse igual que yo y no esperar que las cosas cayeran del cielo. Y que yo no era el responsable de cumplirle caprichos disfrazados de necesidades. Mi hermana explotó diciendo que yo siempre había tenido ventajas, lo cual fue casi cómico considerando que toda mi vida vi cómo mis padres le daban prioridad a ella. Me acusó de pensar solo en mí y de olvidarme de la familia. Le respondí que pensar en mí no era un acto egoísta, sino necesario después de años de cargar con expectativas que nunca pedí. Mis padres intentaron interrumpirme, pero por primera vez no me callé. Les dije que me cansé de ser tratado como alguien que solo existe para sostener a otros mientras mis propios sueños se minimizan. Y que si ellos no podían entenderlo, entonces tal vez la distancia era la única solución. La tensión en la habitación se volvió tan espesa que casi se podía cortar. Mi hermana, incapaz de aceptar un no, dijo que si yo tenía casa nueva, al menos debía dejar que ella viviera ahí por un tiempo. La audacia de esa afirmación me dejó sin palabras. Era como si mi esfuerzo fuera una propiedad comunitaria para que ella la disfrutara sin aportar nada. Mis padres la respaldaron, diciendo que sería temporal y que yo debería verlo como un acto de bondad. En ese momento supe que nada iba a cambiar si yo seguía permitiendo ese tipo de abusos emocionales. Me levanté del sofá y les dije que no iba a permitir que vivieran en mi casa, ni ella ni ellos. Que mis logros no eran negociables, prestables ni repartibles. Que si para ellos mi independencia era un insulto, entonces el problema no era yo. Me miraron como si hubiera traicionado a la familia, pero por primera vez no sentí culpa. Sentí libertad. Sentí que estaba recuperando algo que había perdido sin darme cuenta, mi derecho a vivir mi vida sin cargarla de los demás. Y aunque doliera, también supe que aceptar menos de lo que merecía solo me hubiera llevado a resentirme para siempre. Esa noche volví a mi casa nueva con una mezcla extraña de tristeza y alivio. El silencio del lugar, que antes me parecía grande y vacío, ahora se sentía pacífico. Por primera vez pude escuchar mis propios pensamientos sin el ruido de las expectativas ajenas. Me preparé una cena simple y me senté en el suelo porque aún no tenía muebles, pero aún así me sentí más feliz de lo que había estado en años. Mi teléfono vibraba sin parar con mensajes de mi familia, pero decidí ignorarlos. Necesitaba un descanso de ese caos emocional. Al día siguiente, mi hermana publicó otra indirecta, insinuando que algunas personas preferían alejarse de la familia antes que compartir su éxito. Sus amigas la apoyaron como siempre, diciendo que yo era un insensible. Pero esta vez no me afectó. Me di cuenta de que las personas que no entienden tus límites tampoco merecen espacio en tus decisiones más importantes. Mis padres me mandaron un audio largo diciendo que estaban decepcionados. Yo simplemente respondí que también estaba decepcionado, pero no de mí, sino de cómo ellos habían manejado todo. Las siguientes semanas fueron silenciosas. Mi familia no me hablaba y yo tampoco los buscaba. Empecé a decorar mi casa con calma, comprando muebles poco a poco y construyendo un espacio que realmente se sintiera mío. Con cada cuadro en la pared, con cada planta en la ventana, con cada olor de café por la mañana, entendí que aquello era un logro que nadie podía quitarme. Ni con culpa, ni con chantaje, ni con manipulaciones disfrazadas de amor. Y aunque extrañaba partes de mi familia, no extrañaba la versión de ellos que me habían mostrado. Un día, mi padre apareció sin avisar. Lo encontré parado en mi puerta con una expresión que no supe descifrar.
Me dijo que solo quería hablar y yo lo dejé pasar porque, a pesar de todo, una parte de mí quería escuchar algo diferente. Se sentó en mi sala nueva, miró alrededor y suspiró. Me dijo que quizá habían reaccionado mal, que estaban preocupados por mi hermana y que se dejaron llevar por la emoción. Yo escuché en silencio, procesando cada palabra. Era la primera vez que admitía que algo había salido mal en su comportamiento. Me dijo que mi madre todavía estaba molesta, pero que él entendía mejor mi punto de vista después de pensarlo con calma. Que no era justo cargar sobre mí responsabilidades que no me correspondían. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que me estaban escuchando de verdad. Le dije que yo no tenía problema en apoyar a mi familia, pero que lo que pedían no era apoyo, era sacrificio injustificado. Sacrificio que nadie más hacía. Y que yo también tenía derecho a tener una vida propia sin ser visto como el malo de la historia. La conversación con mi padre fue un pequeño avance, pero no un arreglo completo. Era como abrir una ventana en una casa llena de humo, necesario, pero insuficiente para limpiar todo el ambiente. Aún así, agradecí que viniera a hablar conmigo cara a cara. Nos despedimos con un abrazo incómodo, pero sincero. No solucionó todo, pero fue un paso hacia algo menos hostil. Y aunque mi madre y mi hermana siguieron distantes, yo ya no estaba dispuesto a retroceder. Con el tiempo, mis padres comenzaron a aceptar la idea de que yo no iba a cambiar de opinión. Mi hermana, por otro lado, seguía resentida, pero ya no tenía el mismo impacto emocional en mí. Empecé a alejarme de su drama y a centrarme en mis propias metas. Conseguí un mejor empleo, hice nuevos amigos y comencé a disfrutar realmente de mi libertad. Algo que no sabía que necesitaba hasta que lo tuve. La casa, que al inicio era solo una estructura fría, comenzó a convertirse en un hogar lleno de significados. Representaba mi esfuerzo, mi independencia y mi capacidad para poner límites. Representaba mi crecimiento, mi madurez y mi decisión de no aceptar menos de lo que merezco. Cada vez que mis padres intentaban insinuar que mi hermana todavía esperaba ayuda, yo respondía con calma y firmeza que mis decisiones ya estaban tomadas. Y esa seguridad, que antes no tenía, se volvió parte esencial de mi vida. Aún así, hubo días en los que dudé. Días en los que me pregunté si había sido demasiado duro, si debía haber cedido para mantener la paz. Pero cada vez que recordaba el nivel de presión emocional que quisieron poner sobre mí, la duda desaparecía. Nadie debería sentirse culpable por alcanzar sus metas. Nadie debería ser castigado por trabajar duro. Y nadie debería ser manipulado para renunciar a lo que ha construido solo para evitar que otros se sientan incómodos. Con el paso de los meses, mi relación con mis padres mejoró lentamente. Seguían sin admitir toda la magnitud de su error, pero sí habían dejado de presionarme. Mi hermana, en cambio, seguía en su papel de víctima, pero para ese punto ya no me afectaba. Yo había cambiado. Ya no era el hijo que asumía culpas ajenas. Ya no era el hermano que debía entregar todo para mantener la armonía. Era alguien que por fin entendía el valor de sus propios límites. Una tarde, mientras arreglaba las plantas del jardín, me llegó un mensaje inesperado de mi hermana. Me escribió diciendo que no entendía cómo pude elegirme a mí antes que a la familia. Le respondí que elegirte a ti mismo no es egoísmo. Es amor propio. Es respeto. Y si la familia quiere que renuncies a tu propio bienestar, entonces el problema no es tu elección. El problema es la familia. Ella no respondió, pero tampoco lo necesitaba. Yo ya había dicho todo lo que tenía que decir. Había cerrado un ciclo que llevaba años consumiéndome sin darme cuenta. Y por primera vez, sentí que ese capítulo de mi vida ahora sí estaba realmente terminado. No perfecto. No ideal. Pero terminado de la manera en que tenía que estar. Hoy vivo tranquilo. Mi casa es mi refugio, mi logro y mi recordatorio permanente de que valgo lo suficiente para no justificar mis éxitos ni pedir permiso para tenerlos. La familia puede amarte, sí, pero también puede pedirte demasiado. Y cuando eso pasa, tienes que decidir si quieres seguir siendo parte del guión que ellos escriben para ti o si quieres comenzar a escribir el tuyo. Yo elegí escribir el mío. Y aunque dolió, fue la decisión más liberadora que he tomado.
Este capítulo me enseñó que no siempre serás el héroe en la historia de todos, y eso está bien. A veces serás el villano en la versión de quienes nunca entendieron tu esfuerzo. Pero los villanos reales son aquellos que te exigen sacrificar tus sueños para satisfacer sus inseguridades. Y cuando uno lo entiende, algo cambia para siempre. Cambia la forma en que ves la vida, la forma en que te ves a ti mismo, y la forma en que te relacionas con los demás. Si algo aprendí de todo esto, es que la independencia no solo es tener un techo propio. Es tener la fuerza para decir no, incluso cuando todos esperan un sí. Es tener la claridad para reconocer cuando alguien te pide demasiado. Y es tener el coraje de mantenerte firme, aunque eso rompa la comodidad de otros. La independencia es un acto de valentía emocional que pocos reconocen, pero que todos deberían practicar. Mi familia sigue ahí, y yo también. Pero ahora los veo desde una perspectiva diferente. Ya no espero que celebre cada uno de mis logros. Ya no cuento con que comprendan mis decisiones. Y ya no cargo con la responsabilidad de hacerlos felices a costa de mi tranquilidad. Ahora sé que mi vida me pertenece. Mis decisiones me pertenecen. Mis metas me pertenecen. Y eso no es egoísmo, es simplemente vivir. Con el tiempo he entendido que la historia no fue realmente sobre una casa. Fue sobre límites. Sobre favoritismos. Sobre injusticias que se esconden detrás de la palabra familia. Y sobre la valentía que se necesita para romper ciclos que se repiten generación tras generación. Yo no compré solo una casa. Compré paz. Compré espacio. Compré un nuevo comienzo lejos del caos. Hoy cada vez que cierro la puerta por la noche, siento una calma que jamás había sentido antes. Y aunque la relación con mi familia no volvió a ser la misma, descubrí algo mucho más importante, que la familia también puede ser elegida. Encontré personas que me apoyan, que celebran mis logros sin comparaciones ni exigencias. Personas que entienden que cada quien construye su camino a su propio ritmo. Y eso vale más que cualquier aprobación condicionada. A veces pienso en lo que hubiera pasado si hubiera cedido, si hubiera entregado una parte de mi casa, de mi esfuerzo, solo para evitar problemas. Y cada vez que lo pienso, me alegra no haberlo hecho. Porque hubiera creado un patrón del que jamás hubiera podido salir. Y una vez que cedes algo así, se vuelve normal que te pidan más y más. Mi no fue el principio de un nuevo yo. Ahora sé que la libertad no se regala, se defiende. Que la paz no se pide, se construye. Y que el amor propio comienza el día en que decides que ya no vas a sacrificarte por quienes no están dispuestos a entenderte. Desde entonces, vivo más ligero, más seguro, más pleno. Porque aprendí que la vida empieza cuando tomas decisiones por ti y no por la expectativa de otros. Esta experiencia me enseñó que a veces la familia te quiere, pero no te comprende. Que a veces te aman, pero a su manera, una manera que puede hacer daño sin darse cuenta. Y que no eres malo por protegerte. No eres egoísta por buscar tu felicidad. No eres cruel por construir algo solo para ti. Solo eres humano. Y tener un sueño, cumplirlo y defenderlo es lo más humano que existe. Quizá algún día mi hermana entienda que lo que hice no fue abandonarla, sino dejar de cargar con un peso que no me correspondía. Quizá mis padres entiendan que su intento de igualdad solo generó más resentimiento. O quizá no. Pero ya no vivo esperando que cambien. Vivo aceptando lo que son y cuidando lo que soy. Ese es mi verdadero logro. Más grande incluso que la casa. Y mientras sigo avanzando, cada día me recuerdo que no necesitas la aprobación de nadie para vivir la vida que deseas. Solo necesitas valor. Solo necesitas claridad. Y sobre todo, necesitas entender que la persona que más va a estar contigo eres tú mismo. Así que si vas a construir una casa, un sueño o un futuro, hazlo para ti. Solo para ti. Y si alguien se molesta, que se moleste. No es tu problema cargar con su incomodidad. Porque al final del día, cuando apagas las luces y cierras los ojos, la única pregunta que importa es si estás orgulloso de lo que has construido. Y yo, por primera vez en muchos años, puedo decir que sí. Que estoy orgulloso. Que estoy en paz. Que estoy exactamente donde necesito estar. Y que no cambiaría esta decisión por nada en el mundo.
Con el tiempo empecé a notar que mi relación con la familia ya no giraba alrededor de sus expectativas, sino de mis decisiones. Era extraño, casi liberador, ver cómo mi mundo dejaba de depender de su aprobación para sostenerse por sí mismo. Cada mañana que despertaba en mi casa, sentía ese silencio cómodo que antes confundía con soledad, pero que ahora reconocía como autonomía. A veces me preguntaba si ese era el vacío que muchos temen al independizarse, pero para mí no era vacío, sino espacio. Espacio para crecer, espacio para pensar por mí mismo y espacio para finalmente respirar sin sentir que cada uno de mis movimientos podría herir a alguien más. Aún así, no podía evitar que algunas palabras del pasado regresaran de vez en cuando. Esos comentarios disfrazados de preocupación, esas miradas que buscaban moldear mis decisiones, esas culpas que intentaron cargar sobre mis hombros como si fueran parte natural de ser hijo. Pero esos recuerdos, en lugar de atarme, se convirtieron en recordatorios de lo lejos que había llegado. No para presumirlo, sino para valorarlo. Porque muchas veces uno no entiende lo que pesa una carga hasta que la suelta y empieza a caminar más ligero. Y en esos momentos, agradecía haber elegido mi bienestar antes que la comodidad emocional de otros. Lo que más me sorprendió fue cómo mi vida empezó a ordenarse cuando me di permiso de desordenar las expectativas ajenas. Conseguí un ascenso inesperado en el trabajo, no porque trabajara más, sino porque trabajaba con una mentalidad más clara y menos agotada. Mis amistades se fortalecieron porque ya no trataba de complacer a todos a la vez. Incluso mis relaciones personales se volvieron más auténticas porque por primera vez no actuaba según la aprobación familiar, sino según mis propios límites. Era increíble ver cómo un acto tan simple como defender una casa podía desencadenar un cambio tan profundo en tantos aspectos de mi vida. Un día, mientras organizaba cosas en el garaje, encontré una caja vieja con fotografías de cuando era niño. Había imágenes de cumpleaños, de la escuela, de viajes familiares, y todas parecían contar una historia distinta a la que recordaba. Una historia donde el cariño existía, pero también donde yo siempre ocupaba el papel de responsable, de ejemplo, de base emocional. Me pregunté si mis padres alguna vez habían considerado cómo se sentía cargar con tanto sin pedirlo. Y aunque nunca obtuviera esa respuesta, entendí algo esencial. No era mi obligación esperar a que ellos cambiaran para poder hacerlo yo. Hubo una tarde en la que mi madre finalmente rompió el silencio y me llamó. Su voz se notaba cansada, pero no por la pelea, sino por lo que había significado sostener una idea equivocada por tanto tiempo. Me dijo que había estado pensando, que tal vez habían sido injustos conmigo y que no querían perderme como hijo por un conflicto que, al final, no cambiaba nada esencial. Fue extraño escucharla admitir algo así. No una disculpa completa, pero sí un intento de reparación. Le respondí con sinceridad, diciéndole que yo los quería, pero que necesitaba que respetaran mi vida y mis límites. Que no iba a retroceder, aunque estaba dispuesto a reconstruir la relación desde una base diferente. Mi hermana, en cambio, tardó más tiempo en aceptar la realidad. Siguió con indirectas y actitudes pasivo-agresivas, como si su orgullo fuera más grande que cualquier vínculo. Pero un día, casi inesperadamente, me escribió preguntando cómo había logrado ahorrar, cómo había organizado mis finanzas, cómo había encontrado la casa. Era un mensaje extraño, sin resentimiento evidente, casi como una rendición silenciosa. Aunque no buscaba su aprobación ni su perdón, le respondí con respeto. Le expliqué lo que sabía, no para resolverle la vida, pero sí para mostrarle que su camino también podía construirse, incluso si era más lento que el mío. Con el tiempo, la relación con ella mejoró mínimamente, pero no volvió a ser la misma, y aprendí a estar bien con eso. No todas las relaciones familiares están destinadas a ser perfectas. Algunas simplemente deben existir desde la distancia prudente que evita heridas innecesarias. Y en ese espacio, descubrí una nueva forma de ver la familia, no como una obligación constante, sino como un lugar que también podía tener límites sin dejar de ser importante. Una familia con fronteras emocionales claras es mucho más sana que una que exige sacrificios perpetuos. Hubo un día especial en el que invité a mis padres a conocer la casa. No fue una reconciliación completa, pero sí un gesto que marcó un antes y un después.
Caminaron por las habitaciones en silencio, observando cada detalle, cada decoración, cada rastro de mí en ese espacio. Mi madre sonrió por primera vez en meses y dijo que estaba orgullosa. Mi padre asintió en silencio, como alguien que finalmente entiende que la vida no puede controlarse a través de expectativas. No hablamos del conflicto, no era necesario. A veces la paz llega cuando dejas de insistir en que alguien comprenda exactamente tu dolor y simplemente permites que el tiempo acomode las piezas por sí solo. Ese día terminé dándome cuenta de que la casa era más que un logro personal. Era un símbolo. Un símbolo de crecimiento, de independencia, de libertad emocional y, sobre todo, de madurez. No solo mía, sino también de mi familia. Porque, aunque a veces duela admitirlo, hasta los padres deben aprender a soltar. Y los hijos a defender su espacio sin sentirse culpables por ello. Esa casa, con cada una de sus paredes y rincones, representaba la versión más honesta de quien me estaba convirtiendo en ese momento. Al final, entendí que ninguna familia es perfecta y que todos tenemos que desaprender cosas antes de volver a aprender otras. Mi historia, aunque caótica, terminó enseñándome algo que llevaré para siempre, que la vida no siempre se trata de elegir entre la familia y uno mismo. Se trata de aprender a incluirte en la idea de familia sin desaparecer dentro de ella. Y cuando finalmente logré eso, todo comenzó a tener sentido de nuevo. A veces, crecer duele. Pero duele porque te está acomodando en el lugar donde realmente perteneces.